Buenos días en este inicio de curso, después de un verano que ha sido intenso y que nos ha hecho hablar en el mes de julio y en el mes de agosto, la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Así que, bueno, las vacaciones han sido para todos y todas un poco menos. Comparecemos en esta rueda de prensa para hacer una valoración de inicio de curso con dos informes. Uno que es educación, no hay salida de la crisis, y otro que es pobreza y gasto social educativo, informes que ponemos a vuestra disposición y que vamos a pasar a glosar en sus aspectos más relevantes a continuación. Me acompañan a mi izquierda Miguel Recio, que es el responsable del Gabinete de Estudios y, por lo tanto, autor principal del documento de Educación no hay salida de la crisis, y Paco García Cruz, que es el responsable de Pública, que también ha trabajado en los documentos que hoy presentamos. Buenos días. Es un inicio de curso que, como dice el título del informe, pone de relieve que no hay salida de la crisis en educación. A tenor de los datos y de las valoraciones que vamos a presentar, también podríamos decir, al menos en opinión de Comisiones Obreras, otras dos o tres frases. Un inicio de curso en el que podemos decir sin novedad en el Ministerio, en el que podríamos decir nuevas caras pero viejas políticas, y en el que podríamos decir también mucho talante pero poca o ninguna capacidad de maniobra, poca o ninguna ganas de cambiar el rumbo de las cosas. También tenemos en el contexto otras tres cosas en este inicio de curso. Que el Ministerio sigue adelante, la primera, que el Ministerio sigue adelante con la implantación de la LOMCE a machamartillo, contra la opinión de la comunidad educativa, contra la opinión de la mayoría de las comunidades autónomas, contra la opinión de los grupos políticos de la oposición. Y frente a todo eso, el Ministerio ha hecho únicamente un gesto con muy poco contenido, en nuestra opinión, cual es el no aprobar en el Real Decreto de Evaluación las reválidas, o no incluir la reválida de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Un gesto con muy poco contenido, porque esas reválidas no van a estar en vigor este curso, y por lo tanto el Gobierno, de obtener una nueva mayoría que se lo permita, las puede aprobar y regular tranquilamente el año que viene. En segundo lugar, también sabemos que el Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas a rebajar la inversión educativa al 3,7% del Producto Interior Bruto en el 2018, compromiso que estaba incluido en el Programa de Estabilidad 2015-2018 remitido a Bruselas. Que el techo de gasto educativo fue el 5,07%, que desde entonces el sistema educativo ha sufrido una sangría de recursos económicos y de recursos humanos, y que el compromiso de llegar hasta el 3.000, en el 2018 hasta el 3,7% del Producto Interior Bruto significa retrotraernos a niveles de financiación de mediados de la década de los 80, cuando no estaba universalizada la educación infantil 3-6, cuando la educación era obligatoria solo hasta los 14 años, hoy hasta los 16, o cuando la formación profesional no estaba dimensionada como en la actualidad. Según nuestros datos, en este momento podríamos estar en torno al 4%, en el 2015 podríamos estar en torno al 4% de gasto educativo medido en porcentaje del Producto Interior Bruto. Eso significa que si hemos de llegar al 3,7 y cada décima del PIB viene a equivaler a 1.000 millones de euros, todavía nos queda un largo camino de recortes por recorrer, porque habría que detraer, en principio, con el PIB actual, otros 3.000 millones de euros de nuestro sistema educativo. La cosa podría ser peor, porque si el Producto Interior Bruto crece, como está sucediendo en los últimos tiempos, pues entonces la cantidad a recortar para alcanzar ese porcentaje será todavía mayor. Y conocemos, en tercer lugar, en este inicio de curso, cosa que es atípica, el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2016, y eso nos permite saber que no hay cambio de rumbo en las políticas presupuestarias, que no hay reversión de los recortes, que no se recupera ni la calidad perdida, ni la equidad, ni la igualdad de oportunidades arrasadas por los recortes durante la crisis. Un curso que comienza con importantes desequilibrios. Analizamos en los documentos que hemos puesto a vuestra disposición la evolución de la educación durante la crisis, y constatamos que entre el curso 2009-2010 y el 2014-2015 hay 1.036.000 alumnos más en los centros públicos, con
29.931 profesores menos en los centros públicos, que en ese periodo se ha reducido un 24% el presupuesto del Ministerio de Educación. Mientras tanto, en la enseñanza privada, con solamente 128.900 alumnos más, hay 12.537 docentes más. Constatamos también en el informe que en la enseñanza concertada, mientras el gasto de los conciertos cae el 4,07%, pues con una reducción de los salarios de los profesores de la concertada del 5%, pues podemos constatar que no se han reducido el número de unidades concertadas, que la concertada no ha sufrido pérdida de unidades durante la crisis y que incluso podría tener algunas unidades concertadas más. Un curso que comienza, como decía antes, con una implantación de la LOMCE a machamartillo, con improvisación, sin medios, sin materiales, sin recursos, sin formación del profesorado, pero el calendario de implantación sigue imperturbable contra todo el mundo. En primaria destacamos, bueno, aparte de que se completa la implantación en la primaria en segundo, cuarto y sexto, constatamos o destacamos que se va a celebrar la prueba de sexto de primaria de nuevo contra la opinión de todo el mundo. Nosotros habíamos planteado al Ministerio, muchas comunidades autónomas habían planteado también al Ministerio de Educación la oportunidad de cambiar esta prueba censal, de hacer una evaluación muestral que pudiera ser llevada a cabo por las comunidades autónomas, y el Ministerio de Educación ha rechazado esta posibilidad y va a aplicar la prueba sexto de primaria tal y como estaba regulada en la LOMCE, haciendo una evaluación censal de todos los alumnos, que en nuestra opinión rezuma desconfianza hacia el profesorado, permitirá generalizaciones de ranking y tendrá efectos indirectos sobre el itinerario académico de los alumnos y alumnas, puesto que los resultados de la prueba de sexto podrán ser utilizados a efectos de hacer la adscripción de esos alumnos a grupos cuando pasan a la secundaria, y por lo tanto ya podrá encasillárseles y encarrilarles hacia un determinado itinerario. Evaluación de sexto de primaria, que además será asumida por el profesorado de primaria, que tendrá que cambiar de centro para su realización. Respecto a la implantación en secundaria, queremos destacar la puesta en marcha de los programas de mejora del aprendizaje y de refuerzo, que Comisiones Obreras entiende y denuncia que es otro itinerario que orienta al alumnado hacia enseñanzas profesionales, limitando así su paso hacia el bachillerato. Y queremos también señalar los desajustes que ha provocado el Real Decreto de Especialidades de julio del 2015 en los centros educativos, puesto que regula la adscripción o las especialidades del profesorado cuando los centros ya habían hecho su planificación, cuando los cupos de profesores ya estaban en su mayoría cerrados, y este decreto de especialidades puede dar lugar a adscripciones forzosas y a reordenación encubierta de las plantillas. Sí queremos detenernos un poco más en una evaluación de lo que está suponiendo la implantación de la formación profesional básica, que era la gran apuesta del Gobierno en esta reforma y que entendemos que se está saldando con un estrepitoso fracaso. El Gobierno había previsto que se matricularían el curso pasado, el curso que ha terminado, en primero de formación profesional básica más o menos los mismos alumnos que en el curso anterior cursaban los programas de cualificación profesional inicial, y por lo tanto había estimado que en torno a 85.600 alumnos cursarían la formación profesional básica. Sin embargo, solo se matricularon poco más de 59.000 alumnos, lo cual expresa la desconfianza de las familias, de los propios profesores y profesoras, hacia una etapa del sistema educativo sobre la que existen todo tipo de dudas, sobre la que se sabe que no conduce al título de graduado en educación secundaria obligatoria, sobre la que se desconoce el tipo de aceptación que va a tener por las empresas. Sabemos que la formación profesional de grado medio y de grado superior es altamente valorada por las empresas, que antes de la crisis los alumnos que cursaban estas enseñanzas de FP de grado medio y de grado superior tenían tasas de empleabilidad superiores incluso que las de los alumnos que cursaban bachillerato, pero las familias desconfían qué tipo de aceptación va a tener por parte de las empresas esta nueva formación profesional básica. De tal manera que desconfianza, error del Gobierno a la hora de calcular cuántos alumnos iban a ir, han ido muchísimos menos de lo que estaba previsto, y aquí sí queremos llamar la atención sobre una cosa, como la implantación
de la FP básica ha estado financiada y va a seguir estando financiada con créditos del Fondo Social Europeo que se liquidan luego contra la ejecución del programa, pues habrá una parte de los créditos europeos que resultará fallida y que las comunidades autónomas tendrán que devolver, puesto que no van a estar matriculados los alumnos que el Gobierno dijo que iban a estar matriculados. Ese problema se va a agravar durante el curso 2015-2016 porque el Gobierno ha vuelto a errar en sus previsiones, ha vuelto a errar en su planificación. El Gobierno había previsto que pasarían de primero a segundo, que ya se matricularon muchos menos alumnos de los que había previsto, que promocionarían el 85% de los alumnos y alumnas matriculados en primero. Error. Los datos que tenemos hasta ahora nos permiten asegurar que no pasará del 50% el número de alumnos que promocionan de primero a segundo de formación profesional básica. Eso significa que habrá una nueva parte de los fondos del dinero europeo, de los fondos del Fondo Social Europeo, que resultará fallida y que, dado que el Gobierno había previsto que habría esos alumnos y no los va a haber, habrá que devolver a Europa. Quiero también señalar que, aunque el Gobierno mete el dinero de los fondos del Fondo Social Europeo, lo incorpora en los presupuestos, en los años siguientes, una vez que deje de ser gastos de implantación, se convertirán en gastos estructurales, ya no serán financiados por el Fondo Social Europeo y los gastos tendrán que ser asumidos por las comunidades autónomas, lo cual será una dificultad no menor. De la implantación en bachillerato, en primero de bachillerato, además de destacar lo que hemos destacado en todas las demás etapas, la improvisación, la falta de materiales, la precipitación, queremos destacar una cuestión que nos parece especialmente relevante: el cambio de estatus en la asignatura de religión, que pasa a ser una asignatura evaluable y cuya nota incluso tendrá efectos para configurar la nota media del bachillerato, está generando un repunte espectacular en la matriculación de alumnado de religión en bachillerato. Nos hemos encontrado ejemplos, los ejemplos siempre son síntoma de algo, en los que en el sobre de matrícula había un papelito del Departamento de Religión, de los profesores de religión, que decía: si te matriculas en religión, ahora voy a ironizar, y te portas bien en clase y no tiras la mesa por la ventana, esto no lo ponía el papelito, pero lo pongo de mi cosecha, tendrás un 6. Si participas en clase, tendrás un 7. Si además haces un trabajo, podrás ya optar al 8 o al sobresaliente. Y cuando los alumnos se encuentran con esa papeleta y en el otro platillo de la balanza está cursar segunda lengua extranjera, normalmente francés, o tecnología de la información y la comunicación, o tecnología industrial, o anatomía aplicada, o dibujo técnico, o lo que sea, pues se hacen un cálculo y dicen: pues si me apunto en religión y no tiro la mesa por la ventana y además atiendo en clase, ya tengo una nota que me ayudará a subir la nota media del bachillerato. Hemos detectado, tenemos datos de, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hemos detectado que hay un repunte del 150% en la matriculación de alumnos en las clases de religión, y luego se quejaban los curas en bachillerato, sí. Y luego se quejaban los curas de que, siendo optativa, que así no les parecía bien, ¿no? Nos parece un dato muy interesante, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia era a la desaparición de la religión del bachillerato, caída sostenida y práctica desaparición. Ya muy pocos alumnos cursaban religión, los centros de bachillerato con buen criterio habían puesto la religión a última hora y los alumnos se iban a casa cuando tocaba la clase de religión, porque no había alternativa a la religión en bachillerato. Hemos conocido también el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2016, con 2.483,9 millones de euros, un incremento del 9,3 sobre 2015. La cifra es engañosa y ahora la explicaré, porque en realidad, a pesar de un incremento del 9,3, no hay cambio de rumbo en las políticas presupuestarias. Quiero señalar que durante los 4 años de gobierno del Partido Popular, los presupuestos de educación se han recortado, la suma de los 4 años han acumulado una pérdida de 3.000 millones de euros en esos 4 años, lo cual es algo más, es decir, hemos perdido en estos 4 años pues algo más de un presupuesto, como el que ahora va a aprobar el Gobierno.
Si aludimos al conjunto del Estado y sumamos la pérdida de lo que han supuesto, la pérdida de los presupuestos generales del Estado, más la pérdida acumulada en los presupuestos de las comunidades autónomas, la pérdida asciende en esos 4 años a más de 25.000 millones de euros, a una media de 6.300 millones de euros al año. ¿Dónde va el 9% de incremento? ¿Dónde van los 211 millones de euros que se incrementan en los presupuestos del Estado, en el proyecto de presupuestos del Estado? Únicamente a la implantación de la LOMCE en los itinerarios de la educación secundaria obligatoria y en la formación profesional básica. Y, por lo tanto, es un dinero que va a ser financiado con dinero, en su mayoría, del Fondo Social Europeo, y que, además, en buena parte ya hemos dicho que habrá créditos fallidos por los errores de cálculo del Gobierno en el año anterior y también en este año. Por lo tanto, solo hay dinero para la implantación de la formación profesional básica y para la puesta en marcha de itinerarios en la ESO. El resto no hay cambios. Si cogemos becas y ayudas, que era algo más de la mitad del presupuesto del Ministerio, vemos que su incremento es solamente del 0,2%. Por lo tanto, no hay salida de la crisis para el alumnado universitario, que con un incremento de tasas ha visto cómo caían las becas y cómo era más difícil acceder a una beca, lo que ha generado una caída del número de estudiantes universitarios entre el 2009 y el 2014 de un 4,5%. También constatamos que se ha reducido la cuantía media de la beca respecto al año anterior en 600 euros y que en este momento la cuantía media de la beca se sitúa en niveles del curso 2003-2004. Con este presupuesto, con este proyecto de presupuesto, siguen en caída libre las medidas que garantizaban la atención a la diversidad del alumnado y, por lo tanto, la equidad. El programa de compensatoria, con una nueva caída del 2,6%, acumula ya una caída respecto al año 2011 del 92%. Programa de compensatoria acumula desde el año 2011 una caída del 92%. ¿Ese programa qué hacía? Pues garantizar medidas de apoyo a los alumnos que tenían más dificultades, que podían estar en riesgo de fracaso escolar, y por lo tanto todas las medidas que ese programa garantizaba se han volatilizado y los alumnos con dificultades hoy están más expuestos que nunca al fracaso escolar. El programa de formación del profesorado disminuye un 4% y acumula una caída desde el 2011 del 93%. Resulta paradójico, si el Gobierno creyera en su reforma, tal vez estaría formando a los profesores a toda velocidad. Pues desde luego con fondos del Ministerio no será, porque hay una caída desde el 2011 del 93% del capítulo de formación del profesorado, lo que deja al profesorado también inerme frente a los cambios educativos, la necesidad de formarse para hacer frente a los nuevos retos, a la diversidad del alumnado. Pues eso no existe. Quiero destacar que el Gobierno se jacta de haber recuperado para el 2016 24 millones de euros para ayudas de libros de texto y material escolar. Los ha sacado de un programa que se inventó la señora Gomendio antes de marcharse a París, un programa de 22 millones de euros que se llamaba Fomento de Calidad de los Centros, con el que pretendía que profesores recién egresados fueran a los centros como becarios. Ese programa nunca se ejecutó, ahora desaparece y ese dinero pasa a formar parte del capítulo de ayudas para libros de texto y material escolar, pero quiero llamar la atención en este caso sobre dos cuestiones. Teniendo en cuenta que se implanta la LOMCE en segundo, cuarto y sexto de primaria, primero y tercero de ESO y primero de bachillerato y segundo curso de formación profesional básica, y que esos son 3 millones de alumnos que van a ver cómo se implantan las etapas que cursan la LOMCE, pues tocarían a 8 euros por alumno. O sea que eso es lo que hay. Y sí quiero poner de manifiesto, además, que con esos 24 millones de euros solo recuperan la cuarta parte de lo que ese programa tenía en el año 2011, que creo recordar que eran 98 millones de euros. Es decir, nos devuelven solo la cuarta parte de lo que quitaron. Todo ello con más alumnos y menos profesores en la enseñanza pública, ya di antes la cifra, con 1.036.000 alumnos más desde el curso 2009
hasta el 2013, 29.931 profesores menos, incrementos de la ratio muy importantes en la enseñanza pública. Las ratios solo decrecen en la educación infantil 0,2 y crecen en la enseñanza pública en todos los demás niveles del sistema educativo. Crecen en infantil y primaria de forma notable, pero menos acusada, pero crecen muchísimo en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional de grado medio y formación profesional de grado superior. Tenéis ahí las gráficas. Sí quiero llamar la atención sobre una cosa. Estamos hablando de ratios medias por grupo. Alguien dirá, bueno, pero si en bachillerato ahora hay 27,7 alumnos de ratio media por grupo y la ratio máxima es 35, no llegamos. Ratios medias por grupo. Llamo la atención porque el otro día un periódico de tirada nacional hacía un artículo muy interesante sobre la escuela rural y decía que en Castilla-La Mancha se había reabierto un colegio que había cerrado el Partido Popular con 6 alumnos. Es decir, estas medias hay que relativizarlas mucho porque en España todavía hay un fuerte componente de escuela rural que tiene ratios a lo mejor de 4 o de 8 o de 7 alumnos por clase o de 5 alumnos por clase, o colegios que solo tienen 14 alumnos. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar en consideración es que en la ESO, por ejemplo, ha habido un incremento durante estos años de 1,3 alumnos por grupo, en bachillerato de 3,1 alumnos por grupo, que está por encima del 10% el incremento real de la ratio, en FP de grado medio de 2,2 alumnos por grupo, en FP de grado superior de 3,7 alumnos por grupo, es decir, en ESO y en bachillerato los incrementos, sobre todo en bachillerato y en FP, estarían por encima del 10% los incrementos reales de la ratio media, que hay que tomarla con esta cautela que acabo de señalar. Esto no son las cifras reales. Una ratio media de 27,7 alumnos en bachillerato significa que hay bachilleratos con 42 alumnos por clase, como en 1980. Esa es la situación, esa es la realidad, y esto de 42 alumnos por clase es lo que me dijo el otro día la directora de un grupo de bachillerato que tenía nocturno con 42 alumnos por clase, no me lo estoy inventando. Vamos en dirección contraria a la que lleva la OCDE, que según los datos del último informe Educación Atlas del 2014, la OCDE, los países de la OCDE han ido viviendo una reducción de la ratio media de alumnos por grupo, mientras en España durante los mismos años ha habido un incremento constante y sostenido de la ratio media de alumnos por grupo. Y eso tiene consecuencias que no solo son en el terreno de lo laboral, más dificultades para el profesorado. Luego al profesorado le hacen autoridad pública en la LONCE, pero le meten 42 alumnos en una clase y a ver cómo se las apaña, ¿no? A ver si le vale con ser autoridad pública, que no le vale. Eso genera además también dificultades para obtener buenos resultados con todos los alumnos y para que prospere la equidad. Os hemos entregado también, y ya no me voy a extender mucho más, un segundo informe que habla de pobreza y gasto social educativo, de pobreza y educación. Ahí encontráis también algunos datos sobre cómo han evolucionado la política de becas y ayudas en los años de la crisis, de cómo se han reducido las becas y ayudas justo cuando más falta hacía, justo como cuando recoge el propio informe de algunos estudios publicados. La pobreza general y la pobreza infantil se han incrementado cuando el número de alumnos en cuyos hogares hay carencias alimentarias crece, cuando el número de alumnos en cuyos hogares hay dificultades para cubrir necesidades educativas y de ocio crece, pues justo en ese contexto se reduce las becas y ayudas, se reduce el gasto público. Ya dijimos en otra rueda de prensa, y lo volvemos a reiterar ahora, que cuando decrece el gasto público en educación aumenta el gasto privado y por lo tanto aumenta la desigualdad de oportunidades y se quiebra la equidad. El gasto privado ha pasado en España de representar el 0,8% del Producto Interior Bruto al 1% en muy poco tiempo, y eso significa más desigualdad, menos igualdad de oportunidades, menos equidad, y que el derecho a la educación se ve erosionado. Ahí veis, por ejemplo, que entre el 2009 y el 2012, mientras crecía el número de alumnos en el 5,4%, se reducía en el 9% el número de beneficiarios de las ayudas. Otra cosa sería la cuantía, que también se ha reducido además, pero eso no lo tenemos calculado.
Vemos que el número de beneficiarios de las ayudas en primaria cayó el 32,1%, en educación secundaria obligatoria cayó el 46,4%, y eso significa que estamos en un escenario en el que hay menos educación para todos y en el que los más desfavorecidos están más expuestos que nunca al fracaso escolar y al abandono educativo temprano, que es lo que estas políticas de abandono de la inversión educativa, de abandono de la educación como una prioridad en la acción de gobierno, y estas reformas educativas que van a contrapelo de lo que necesitamos, están generando. Y quiero decir, para terminar, que el ministro ha hecho algunos anuncios que, si uno los mira un poco más despacio, pueden ser un bonito titular, pero vacío de contenido. El ministro se apresuró a decir que iba a reducirse este curso de forma generalizada la ratio en un 20%. Bueno, pues eso es materialmente imposible, porque el ministro y el Gobierno van a aprobar en los presupuestos generales del Estado que la tasa de reposición de efectivos volverá al 100%. Eso quiere decir que de cara al curso que viene no se van a seguir perdiendo efectivos en el sector docente de cara al año que viene, que no va a seguir habiendo pérdida de empleo, porque el 100% de los profesores que salgan del sistema porque se jubilen o porque se vayan a otra cosa, en general es porque se jubilan, serán reemplazados. Pero ¿y qué pasa con los 29.000 profesores, 30.000 profesores que hemos perdido durante la crisis? Si no se recupera empleo, si no se recupera profesorado perdido, no se pueden reducir las ratios un 20%, es imposible, porque no cabe. Y si no se recupera profesorado perdido, si no recuperamos los 30.000 profesores, no recuperaremos tampoco ni las ratios, ni la medida de calidad y de atención a la diversidad, ni los desdobles en lengua y matemáticas para facilitar el tránsito de los alumnos, que triunfen, que tengan éxito escolar en esas asignaturas que son la llave para el éxito escolar en general. No habrá horas de atención a alumnos con asignaturas pendientes como había antes, no habrá más horas de tutoría con alumnos que se han reducido durante la crisis, y todo el mundo coincide en señalar que las tutorías son un instrumento esencial. Por lo tanto, si no, la tasa de reposición de efectivos en educación no debe ser del 100%, debe ser del 100 y pico por cien, del 120 o del 130% cada año, hasta que recuperemos el empleo perdido y con él la medida de calidad y de atención a la diversidad que la reducción de empleos se llevó por delante. Y para terminar, el ministro, que tiene buen talante, ha planteado la elaboración de un libro blanco del Estatuto Docente. Esto nos devuelve al año 2006. Un libro blanco se hace cuando uno no conoce bien la dimensión de un problema y lo quiere dimensionar y quiere identificar cuáles son los elementos esenciales de una cuestión, sobre qué hay que estudiar, sobre qué hay que intervenir. Nosotros tenemos bien dimensionada esa situación, no necesitamos un libro blanco del Estatuto. En el año 2007 llegamos con los entonces responsables del Ministerio a un acuerdo de texto articulado de Estatuto Docente, que luego no vio la luz porque Hacienda tenía coste presupuestario, obviamente, y Hacienda lo paró. Pero no necesitamos un libro blanco de Estatuto Docente, lo que necesitamos es un compromiso de negociar en serio un Estatuto Docente con un escenario presupuestario que permita hacer un Estatuto Docente en condiciones, definir un itinerario profesional con desarrollo profesional para el profesorado, definir, por supuesto, la formación inicial, el modelo de ingreso en la función docente, como decía, modelo de itinerario o desarrollo profesional del profesorado, etcétera, etcétera. Luego le decimos al ministro que no nos devuelva al año 2006, que ya tenemos un borrador de Estatuto Docente, que podemos tomar ese como punto de partida, que lo que queremos es negociar el Estatuto, no hablar de un libro blanco del Estatuto, que es un desideratum, una nebulosa que no nos conducirá a nada. Por mi parte, nada más. No sé si Miguel o Paco quieren añadir alguna cosa o hacer alguna consideración. Por complementar una cuestión que has planteado y que se ve en los presupuestos, que es la de la tasa de reposición, es totalmente incongruente con los presupuestos generales, porque el propio Ministerio, en el capítulo 1, que es donde se contemplan los sueldos y salarios, prevé una disminución de unos 100.000 euros, que es el 0,59% del presupuesto. Por tanto, eso es incompatible con aumentar las plantillas, y es incompatible con el incremento del 1%
van a tener, según han anunciado, los salarios de los empleados públicos, salvo que se esté hablando precisamente de lo contrario. Para mantener ese presupuesto e incrementar los salarios, obviamente se estará hablando de que habrá una reducción de empleo. Y bueno, simplemente por complementar la situación de cómo se encuentra el profesorado, vinculado a lo que comentaba Paco antes de la necesidad de formación, actualización e innovación. Tenemos el profesorado más envejecido de la OCDE, y eso significa además que en los próximos años, como se están jubilando a razón de unos 15.000 docentes al año, pues estaremos en la situación de tener que reemplazar aproximadamente a 200.000 docentes. Por tanto, la falta de previsión por parte de las autoridades educativas de la formación continua del profesorado, que queda reflejada en la reducción del 93% del presupuesto que antes se comentaba, vinculado a la necesidad de establecer un nuevo procedimiento de renovación de las plantillas, pues desde luego es una situación bastante preocupante también. Nada más. Miguel. Sí, por mi parte comentar nada más una cuestión referida al presupuesto del Ministerio de Educación. El presupuesto del Ministerio de Educación no es muy significativo por su cuantía, no supone más del 5% del total del gasto público educativo en España, pero es muy significativo por la función que tiene. Y básicamente tiene dos funciones, aparte de la gestión de los centros de Ceuta y Melilla, del exterior, que tampoco tienen una dimensión económica importante. Tiene dos papeles básicos. Uno, la compensación de carácter personal, y otra de carácter territorial. La de carácter personal, es decir, el Estado tiene el papel en la Constitución de garantizar unas condiciones básicas en todo el Estado en el ejercicio del derecho a la educación. Y para ello ha usado de dos instrumentos. La compensación personal a través del programa de becas, 1.500 millones, en fin, ahora mismo, y después la compensación de carácter territorial, porque ahora mismo hay profundas e históricas desigualdades territoriales que se están reduciendo gracias a las transferencias de competencias, producidas por estados centralistas que son siempre las más desiguales. Mucho más desigual Francia o Italia que Alemania o España, territorialmente. Entonces, los programas de compensación de carácter territorial simplemente han desaparecido. El otro día me pedía el secretario general de Enseñanza de Cataluña, con el Pulido, que le dijera: oye, estas cifras que da la consejera de lo que recibía antes y lo que se recibe ahora, ¿son correctas? Sí, son correctas en Cataluña y en todos los territorios. Todos los programas de compensación, se ha dicho, el PROA, el Educa3, el libro de texto, los de los ordenadores, todos esos simplemente que se engancharon como memoria de la LOE y se continuaron un año más en 2011, cuando llegaron al poder fueron laminados. Por tanto, la crisis no solamente se está resolviendo con una mayor desigualdad de carácter personal, sino también con una mayor desigualdad de carácter territorial. Esta es una idea que quería remarcar. Paco lo ha dicho, pero me parece que quizás no ha dicho esta insistencia. Y luego la otra cuestión también muy sencilla es la siguiente. Paco ha comentado muy claramente que de esta crisis hemos salido con más alumnos, porque no solamente hay un leve incremento en la población escolarizable, los alumnos, los niños de 0 a 20 años, sino que hay un incremento de la población escolarizada, sobre todo de la juvenil, porque la vuelta, el que no haya el paro juvenil, que no haya trabajo, hace que los chicos vuelvan al instituto. Yo soy director del instituto, y en mi instituto nocturno tenemos ratios de 50 y tantos alumnos por aula, no de 42. Y los matriculamos porque ya me han dicho que no me van a dar ni un duro más, ni me van a abrir ningún grupo más. Y yo no voy a dejar a nadie en la calle. Es verdad también que los 50 y tantos vienen a hacer asignaturas sueltas y no están en todas las asignaturas del bloque 3, porque el bachillerato nocturno va en 3 bloques. No es así, y además luego no viene porque trabaja. Pero se supera, ya me han dicho, no vamos a darte ningún cupo más y vamos a abrir ningún grupo más. Bueno, pues vale. Entonces, digo, se ha salido con más alumnos en la pública, menos profesores y incrementos de ratio, e incrementos de las tasas de escolarización. Se ha producido una mejoría real de las tasas de escolarización en la posobligatoria de los jóvenes españoles. Y eso ha recaído no en más profesorado, sino en menos profesorado en la pública, que es donde se ha escolarizado, al precio de incrementar los ratios, como ha comentado Paco. Entonces, bueno, esto
está en el haber del profesorado, no hace falta ninguna medalla, simplemente que sepamos cómo se ha podido casar incremento de alumnos, disminución de profesorado, pues con aumentos de ratios muy significativos, y se han producido en la pública y especialmente en la posobligatoria, porque la crisis ha hecho retornar o mantenerse en las escuelas, en los institutos, perdón, los jóvenes que antes tenían la oportunidad de ir al mercado de trabajo y planteaban irse, ¿no? Entonces, simplemente ese par de comentarios, y cualquier cosa que queráis, pues lo aclaramos. Pues cualquier pregunta que tengáis. Pues, venga, sí. Me ha llamado la atención el tema de la religión que has comentado en bachillerato, que habéis notado un incremento, porque llevamos un par de años hablando del caos que supone la implantación de la LOMCE, pero hasta ahora no estamos hablando realmente de las consecuencias de la implantación de la LOMCE, y quizá se empiezan a ver en cosas así, ¿no? Como la religión o como la FP básica. No sé si estáis empezando a notar eso, las primeras consecuencias de cómo está cambiando el modelo de educación en España por la implantación de esa nueva ley. Sí, yo creo que los ejemplos que hemos puesto son evidencias en ese sentido, ¿no? Que una asignatura como la religión, y hablamos en este caso en general de la religión confesional católica, gane peso como consecuencia de esta reforma y haya un repunte muy significativo del número de alumnos que se incorporan a esta clase de religión confesional, pues yo creo que pone de manifiesto uno de los elementos. La LOMCE es una ley muy ideológica, ¿no? Es muy ideológica en muchos sentidos. Es una ley de agenda de carácter neoliberal, que cree en un sistema educativo segregador antes que en la equidad y en la igualdad de oportunidades. Desde ese punto de vista muy ideológica, pero es muy ideológica también en este otro sentido. Yo creo que eso es una evidencia. El fracaso de la formación profesional básica es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros venimos diciendo desde el principio que cómo van a confiar las familias en una etapa que no conduce al título, que se lleva a cabo en la edad en la que uno está en la educación obligatoria. Se lleva a cabo hasta los 16 años, que es obligatorio, y sin embargo no conduce al título de graduado en educación secundaria obligatoria. ¿Cómo van a confiar las familias en eso? Ahora hay un problema adicional. Como no está la reválida de cuarto de la ESO, no entra en vigor, los alumnos que terminen segundo de formación profesional básica ni siquiera podrán presentarse para sacar el título de graduado en educación secundaria obligatoria, porque todavía no ha entrado eso en vigor, se quedarán en el limbo. Esos alumnos no podrán titular en graduado en educación secundaria nunca. ¿Cómo le va a resarcir? Pues nunca, no lo sé. Desde luego este curso no, el que viene difícilmente. Si luego cambia la ley educativa, los daños colaterales, ¿cómo se va a resarcir a esos alumnos? ¿Se les podrá recuperar? Pues habrá que ver maneras de recuperarlos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los alumnos a los que se derive, decía antes, a un programa de mejora del aprendizaje y el refuerzo, que en nuestra opinión es una vía que conduce hacia las enseñanzas profesionales y por lo tanto a sacarte de la educación reglada y de la oportunidad de titular en bachillerato después? Pues esos son efectivamente consecuencias de la implantación de una ley muy agresiva desde el punto de vista ideológico, muy dura con la equidad y con la igualdad de oportunidades, y que además el Gobierno, como aprendió con la ley de calidad lo que pasaba si había cambio de Gobierno, ha querido dejar atado y bien atado, de tal suerte que en la hipótesis de un cambio de Gobierno en las elecciones generales, el desmontaje de la LOMCE será costoso, arduo y complejo, porque van aplicándola a machamartillo, a uña de caballo, hemos dicho, sin condiciones, sin formación del profesorado, sin que todos los libros de texto ni siquiera se hayan actualizado, con comunidades que con los currículos da igual, pero está implantada y por lo tanto pues habrá que derogarla, pero el desmontaje será complejo y arduo. Adela. Sí, me decía sobre los datos de religión. Si miráis las estadísticas, la religión va perdiendo un punto porcentual por año el porcentaje de alumnos que lo elijan, que eligen religión globalmente. Podéis mirar las tablas de la estadística educativa, un poquito menos. En general. En bachillerato ya hay menos del 50% en toda la red pública concertada que pide religión, y en la pública, no recuerdo ahora, pero a lo mejor el 20%, 25%. Entonces,
este dato del 150, no del 50%, sino de incremento del 150. Si antes había 100, ahora hay 250 alumnos que han pedido eso. Es evidente que no ha sido porque de repente es una cuestión, es una religión confesional, una cuestión ideológica. No ha habido un cambio de ideología en las familias. Se ha debido a lo que ha dicho Paco. Yo creo que eso es importante señalarlo, porque el sistema educativo tiene que funcionar por cuestiones educativas, no por cuestiones ideológicas de carácter religioso, de la confesión de los padres. Entonces ahí se ha producido una distorsión. Como tengan buenas notas, pues a lo mejor van a dejar de acudir a clases optativas. Se puede dañar la formación de los alumnos, ¿eh? Entonces esa cuestión me parece relevante. Comentábamos en broma el otro día en el sindicato que con los cambios curriculares, cuando el año que viene, si implantan el segundo bachillerato, desaparecerá la historia de la filosofía y un alumno podrá terminar el bachillerato sin saber qué era la Ilustración o quién era Rousseau, pero sí puede conocer el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, estos datos los está recabando ADIMAZ, la Asociación de Directores de Madrid. Como yo pertenezco a ella, los he contado. Lo íbamos contestando los institutos, ¿eh? O sea, son datos que ¿de dónde los hemos sacado? De ahí. Adela. Hay un dato que no he entendido. La regla de 4 años se ve 5.000 millones de euros de la enseñanza pública. Sí, no, en los presupuestos de educación. Hemos dicho lo que se ha perdido en los presupuestos del Ministerio de Educación en 4 años, presupuestos generales del Estado, Ministerio de Educación, asciende a 3.000 millones de euros la pérdida por los recortes en 4 años. En el conjunto de las administraciones educativas, sumando presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas, que son las que gestionan la mayor parte de las competencias en educación y los presupuestos más grandes, la pérdida acumulada en esos 4 años alcanzaría los 25.200 millones de euros, que es el monto de los recortes en el sistema educativo en nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar por otro aspecto concreto, como la alfabetización digital. ¿Cómo arranca el curso en ese sentido? Teniendo en cuenta los recortes en gastos educativos, ¿qué se puede comentar al respecto? El ministro parece que ha dicho que va a poner en marcha un plan, ¿no?, para implantar las TIC, pero se ha cargado. Se ha cargado el programa que había, que era financiado con fondos también parte europeos y el Ministerio de Industria, para cambiar eso, que la verdad es que la Comunidad de Madrid renunció a los ordenadores porque decía que eran pequeñitos y los niños no veían bien. Sí. Ese programa, que eran 100 millones de euros anuales, ha desaparecido, no está. Era uno de los programas que se repartía entre todas las comunidades autónomas con unas cuantías acordadas en la conferencia sectorial. Ese programa ha desaparecido. No hay ningún fondo en el Ministerio de Educación para implantar mejoras en el uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos de toda España, más allá de lo que pasa en el centro de Melilla, ¿no? Y ese programa lo había hasta el año 2011, y ya no lo hay. De hecho, se dijo que se sustituía por un punto neutro que iba a servir como fondo de elaboración de materiales informáticos y tal, pero de esto tampoco se sabe nada. Esa fue una propuesta del ministro anterior y que se haya podido constatar no hay nada. Lo único que está en los presupuestos de este año es, en colaboración con el Ministerio de Industria, llevar la red digital a los colegios, fundamentalmente de la zona rural. Sí. Yo, una cuestión de lo que has preguntado, ¿qué cosas se notan más en la incidencia, qué cosas van a tener más incidencia en el día a día? Yo creo que hay una que lo pone el estudio y que así particularmente me genera mucha zozobra como director de instituto, y es en junio de este año. En marzo se empieza a pensar, pero en junio de este año tendremos que decir a los padres de los alumnos de primero que su hijo va a ir al programa de mejora del aprendizaje en segundo año que viene, que ese no conduce a un título que le permita luego hacer bachillerato. Es decir, cuando el chaval acabe primero, yo tengo que decir a una familia que por el historial académico, por lo que recomienda la Junta de Evaluación y el equipo docente, con el informe de la orientadora del centro, su hijo lo vamos a meter ya en un programa que no va a llevar a bachillerato. Yo creo que al acabar primero tener que tomar una decisión de esas características, la verdad que me estoy pensando que cada vez tener que poner para contarle a un padre este tipo de cosas. Pero es que lo vamos a tener que decir, porque es que se ha adelantado un año. Lo que antes era diversificación, que era el tercero y cuarto, se ha adelantado al segundo. Pero es que diversificación titulaban los chavales, y
titulaban igual que un poquitín más que en los cuartos ordinarios. Pero es que ahora en tercero no titulan. En tercero, cuando acaban el programa de mejora, el TEMAR le llaman, se van al cuarto ordinario. Pues al cuarto ordinario no van a poder hacer nada. Si han estado en un programa entre algodones en segundo y en tercero, en cuarto no van a poder incorporarse al cuarto académico, que es, como ha dicho Paco, el que conduce a la revalida, porque sabéis que el título de la ESO no va a ser un título, va a tener un título con 2 títulos de graduación secundaria, opción académica, si es superado la revalida, o opción profesional, de ciencias aplicadas, perdón, si se supera el otro. Esos chavales, cuando se incorporen en cuarto al sistema, aquí se van a ir, pues todas las enseñanzas aplicadas. Y si se aprueban la reválida, se sacarán el título para hacer la FP. Por tanto, estamos tomando, al acabar primero, la decisión, bueno, en la segunda evaluación, en Semana Santa de este año, la decisión si un chaval va a poder hacer bachillerato o no. Me parece un incremento de la segregación en el sistema educativo nuestro realmente notable, por lo que ha comentado. Con respecto a las ratios, que está comparada la pública con la privada en general, no con la concertada, por ejemplo, en eso, ¿veis que cada vez se equipara más la ratio de sí. concertados y veis riesgo o hay algún estudio que relacione el aumento de las ratios con la tasa de promoción o con el abandono educativo temprano? Esto todavía es pronto para verlo. Lo que viene ahí es que la pública escolariza al 90% de los alumnos de pueblos de menos de 5.000 habitantes. La privada no está en los pueblos, hasta 25.000 habitantes está sobre representada la pública y infrarrepresentada la privada. Igualmente nosotros tenemos el doble de diversificación, no porque seamos la pública el doble de grande, sino de 100 alumnos de la pública, 12 están en el diversificación y de la privada concertada 6 y de la privada no concertada no llega ni al 1%. Entonces, en la pública se aplican las medidas que por ley suponen ratios más bajas. La diversificación o los programas de mejora tienen un máximo de 15 alumnos. Los AGNES, que suponen bajada de ratio, están por encima del peso que tienen en el sistema educativo en la red pública. La rural igual. O sea, todas las medidas que suponen reducción del número de alumnos por grupo están por encima del peso que tiene la red pública en la red pública. Por eso no tenemos que tener más ratios que la privada. Tenemos que tener ratios más bajas, porque tenemos medidas educativas que por ley obligan a ratios más bajas. Y sin embargo, en este tiempo, ahí veis la situación que se ha producido. De convergencia y a veces de superación, por encima. Cuando habláis no me ha quedado claro, cuando habláis del aumento de 1.036.000 alumnos y la pérdida de 30.000 profesores, ¿entre qué ejercicios, entre qué cursos son? 2009 se toma como referencia en ambos casos. ¿Sí? Y 2014-15 para el alumnado y 2014 para el profesorado. Ah, vale. ¿De acuerdo? Pero si nos fuéramos a 2008-2009, aún se incrementaría más el número de alumnos. Y ese incremento se ha producido tanto en las enseñanzas de régimen general, especialmente en bachillerato, FP, de grado medio y superior, como en las enseñanzas de régimen especial, adultos. Muchos alumnos han vuelto a sacarse el título de la ESO adultos, y en las enseñanzas de régimen especial, escuelas de idiomas, etc. La gente, pues si no tenía trabajo, la gente de la post obligatoria, pues lo que ha querido es formarse, aprovechar esos años para formarse. Y se ha producido ahí un incremento. En las enseñanzas de régimen general, ese 1.100.000 y pico se desagrega 650.000 en las enseñanzas de régimen general y el resto en las de régimen especial. Régimen general es infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y FP. ¿De acuerdo? Quizá valga la pena decir que hemos tomado el 2009 no por un capricho, sino porque, aunque la crisis económica en España se empieza a notar en el 2008, no se traslada al sistema educativo hasta el año 2009. Por eso hemos elegido esa fecha, que es la que tiene el presupuesto realizado más alto. El presupuesto nominal de 2010 era más alto, pero como luego en mayo recortaron los salarios, pues quedó reducido. Entonces esa es la referencia de cuando el sistema educativo ha estado en su punto máximo con una inversión del 5,07 del Producto Interior Bruto. Los alumnos que habrían hecho PCPI pero no han hecho el FP básica, ¿dónde están? ¿Están esperando y van a ser por adultos, van a sacarse el título? Sí, vamos a ver. De los 85.000 que ha dicho Paco, que hicieron PCPI, 25.000 hacían PCPI
¿sabes qué PCBI son las enseñanzas? Los módulos obligatorios y los voluntarios, los que llevaban a título. Entonces 25.000 hacían el segunda parte, el que llevaba a título, y 60.000 hicieron el último año PCBI módulos obligatorios. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las enseñanzas de FP básica son mucho más burocratizadas, se piden mucho antes, tal. Todo lo nuevo la gente no tenía previsión. Esos alumnos están en los institutos, o si tienen 16 años se han ido a su casa. Pero normalmente pues se han quedado en el instituto, jodiendo la marrana con perdón, estando en una enseñanza que no responde a sus intereses, dando guerra, no pudiendo atender a lo que ellos quieren, que quieren una enseñanza menos académica, la ESO es muy académica, más profesionalizadora, con más expectativas de ir al mundo del trabajo. Pues no han podido ir. El año pasado nosotros teníamos 27 alumnos, como solo teníamos un grupo, tenemos FP básica, por 26, los otros 7 les dieron en Torrejón, yo estoy en San Fernando de Henares, les dieron en varios sitios, pero esos alumnos, si no les das a la puerta de casa el centro escolar, no le van, porque son alumnos que ya les cuesta ir, como para encima que tengan que coger un transporte y tal, no se han ido. Esos alumnos o se han quedado en casa, tienen más de 16 años, o han vuelto al instituto a estar en unas enseñanzas que no responden a sus necesidades. Y ahora que están con ese tipo de alumnos, ¿qué opciones tiene un alumno de formación profesional básica de aprobar una reválida para tener el título oficial? Pues, porque, o sea, si el temario es diferente, lo digo porque si el temario es diferente... Es que FP básica, como ha dicho Paco, conduce a, si tú apruebas segundo de FP básica, puedes hacer FP de grado medio. Nada más. Si quieres hacer... si quieres tener el título de la ESO, tienes que volverte a tu ESO y cursar por las enseñanzas que sean, por el camino que sea, tercero y cuarto de la ESO, y matricularte en enseñanzas académicas o en enseñanzas... O sea, nunca podríamos aprobar la reválida simplemente con la... No pueden presentarse. Es como decir, tú te presentas a la universidad por mayor de 25 años y apruebas, pero no tienes bachiller. Bueno, tienes un título universitario si acabas la carrera, pero no tienes bachiller. Bueno, pues quiero tener bachiller. Bueno, pues tendrás que matricularte de bachiller después de ser universitaria. Son dos vías diferentes. Con la FP básica, tú te permiten el acceso, si la apruebas, a la FP, pero no te dan el título de la ESO. ¿Y no les dejan presentarse tampoco? ¿Cómo? ¿No les dejan presentarse? No, porque para presentarse tienes que La haber... ley les permitía, pero otra cosa es que el temario no deja... Bueno, el temario no tiene nada que ver. El temario no tiene nada que ver. Para matricularse, para hacer la reválida, tienen que hacer dos opciones: la académica o la aplicada. Ellos se matricularán en aplicada, pero es que el currículum no tiene nada que ver. El currículum tiene 17 horas de materias profesionales, incluidas 2 horas de prevención de riesgos laborales, y luego tiene 5 horas de lengua y ciencias, 5 horas de historia, lengua, ética, todo, y 2 horas de inglés. Esos son los alumnos de FP básica. Y sus compañeros que están en tercero, en mi centro, que es bilingüe, tienen 5 horas de inglés. Tiene un currículum, no tiene nada que ver. Tiene muchísimas materias más de las que luego se examinan en la reválida. Luego es imposible. No pueden porque en la realidad se va a preguntar de lo que se enseña en tercero y cuarto. Y eso no es lo que ellos estudian. Ellos estudian 17 horas de materias que les garantizan, si las aprueban, las competencias profesionales. En mi caso, informática y oficina. Pues eso. Y luego tienen las 12 horas que he dicho de materias formativas comunes, que son 5 de ciencias, 5 de letras y 2 de idioma. Eso no tiene nada que ver con el currículum del chaval del cuarto de la ESO. Y es ese currículum el que determina los contenidos de la reválida. Sí, yo antes quería preguntarle si en vista de todo esto que denuncian, se han planteado ya algún tipo de movilización para de cara a este curso. Bueno, nosotros estamos en un escenario de preelectoral, de pre-campaña de las elecciones generales, y nosotros pensamos concurrir en ese escenario de pre-campaña de las elecciones generales de varias maneras. Por un lado, vamos a seguir reiterando la denuncia, vamos a seguir reiterando las consecuencias que tienen estas políticas educativas, este abandono de la educación, los recortes presupuestarios, hoy es un ejemplo de ello. Por otro lado, vamos a seguir trabajando de forma unitaria desde la Plataforma por la Escuela Pública, que se está reuniendo y que en los próximos días pondrá encima de la mesa algunas iniciativas para este inicio de curso también. Y por otro lado, nos toca concurrir también desde la propuesta. Comisiones Obreras está elaborando y en las próximas semanas presentará públicamente nuestras propuestas, presentaremos nuestras propuestas para el cambio educativo.
y ese será el papel que nosotros queremos jugar en este escenario de elecciones políticas, ¿no? La denuncia y la propuesta alternativa, y además la plataforma por la escuela pública, seguramente, todavía no está cerrado el calendario, pondrá en marcha alguna iniciativa que tenga que ver pues con algo más visible quizá en la calle. Nosotros también he puesto énfasis antes en una cosa. Nosotros queremos empezar a recuperar lo perdido. Por lo tanto, las propuestas que hagamos, tanto para el cambio político, para el cambio educativo, contendrán elementos significativos de recuperación de lo que han perdido los profesores y de recuperación del empleo, un plan de empleo en el sector educativo que, como decía antes, con el 100% de la tasa de reposición de efectivos no nos alcanza. Tenemos que recuperar los profesores perdidos durante la crisis. Pero ¿la plataforma baraja o ha barajado ya la posibilidad? No, en principio no parece probable, no hay elementos cualitativamente nuevos. La LOMCE está aprobada, está implantándose. Donde ha habido cambio político, las comunidades autónomas, dentro del margen que tienen, que tampoco es demasiado amplio, están tratando de minorar las consecuencias de la implantación de la LOMCE. Convocar esto es una opinión personal, pero convocar una huelga general en toda España, quiero decir, no es lo mismo lo que está pasando en el País Valenciano o en Aragón o en Asturias que lo que está pasando en Madrid o en, no sé, en fin, por lo tanto, en Murcia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora las cosas son diferentes, yo creo que ahora estamos en el momento de seguir denunciando las consecuencias, como decíamos antes, de la implantación de la LOMCE, y de hacer propuestas para el cambio educativo, para el cambio político y para el cambio educativo. Eso es lo que corresponde. Si hubiera elementos nuevos, significativos, que se pusieran encima de la mesa, yo qué sé, si el ministro, por ejemplo, se descolgara con la ocurrencia, lo digo porque el secretario de Estado, cuando nos vimos, y el ministro cuando nos vimos, dijo, hombre, pues tendríamos que hablar del sistema de acceso a la función pública docente. Digo por poner un ejemplo, ¿no? Pues si el gobierno se descolgara con una propuesta de estatuto o de una parte del estatuto del sistema de acceso a la función docente o algo que nos chocara, pues entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero si no hay elementos significativos nuevos, estamos en la denuncia. Estaremos, la plataforma por la escuela pública convocará algunas cosas que nos harán visibles en la calle, y en las propuestas para el cambio educativo, en eso estamos. Pues si no hay más preguntas, y para terminar la rueda de prensa, que me ha insistido Pedro en que lo dijera, recordáis que nosotros habíamos emprendido una batería de iniciativas legales contra la LOMCE, algunas de las cuales eran fuera de este país, ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo nos contestó inadmitiendo nuestro recurso contra determinados aspectos de la LOMCE, porque dice el Parlamento Europeo que la política educativa es cuestión de los Estados, y el Parlamento Europeo nos remite que si entendemos que la LOMCE vulnera la igualdad de oportunidades o el derecho a la educación, que nos dirigiéramos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso hemos hecho ayer mismo, que acababa el plazo. Por lo tanto, pues en otro momento, si queréis, podemos entrar un poco más en esta cuestión, pero bueno, la conclusión es seguimos con las iniciativas jurídicas contra la LOMCE, y las desplegamos donde podemos desplegarlas, porque entendemos que los centros que segregan por sexo no tienen sentido, porque entendemos que se produce una desigualdad entre quienes, en fin, que los alumnos que estudian religión podrían pasar toda la educación obligatoria sin estudiar ninguna asignatura que tenga que ver con los valores éticos, en fin, que ahí se produce una desigualdad. Bueno, en fin, no quiero reiterar la batería de argumentos que ya en su momento dimos informes jurídicos de los elementos que podían sustentar una reclamación de comisiones obreras ante diferentes organismos internacionales. Pues nos hemos dirigido, como el Parlamento Europeo dice que no les toca, que no es cuestión suya, nos hemos dirigido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no sabemos el tiempo que tardará en contestarnos ni lo que nos va a contestar. ¿Vale? Pues muchas gracias y nos seguimos viendo.